Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunaíma Cariña Radio 104.9 FM y a través de las páginas web noticiasmk.com, lahojillamk.com y para la Gran Caracas, Miranda y Vargas por 104.9 FM. Es que estoy viendo ahorita, compadre, por favor, te agradezco porque es que estoy pendiente de una cosa ahorita que están pasando ahorita en la televisión. Ya voy. Un saludo a todas las emisoras hermanas, los camaradas de emisoras comunitarias y alternativas, en Bailadores, Estado Mérida Agrícola 95.9 FM, en Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM, en El Tigre, Estado Anzoátegui y Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM, en el municipio Simón Planas del Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM, en Los Teques, Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM, en Maturín, Estado Monagas, Conexión 91.9 FM, en el Valle, en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM, en Sarría, Caracas, Radio Negro Primero 101.1 FM, en el Estado Portuguesa, Portugueseña 97.1 FM, y Portugueseña TV Canal 3. En la península de Macanao, Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9. En Chichiriviche, Estado Falcón, Ideas al Aire 90.5 FM y por radiocacique.com por internet. Tenemos ahí a los señores del Nacional preocupados por el papel. Por ahí le dijeron que las bobinas de papel están ahí y no las han retirado. Se lo dijeron a la gente de la prensa escrita. Se acabaron aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Aquellos tiempos en que se llenaban de papel, a 4.30 y los vendieron después a 26, 28. Y por aquí dice, Rafael Poleo anda despechado con Capriles. Dice, trabajar conjuntamente con el régimen como ha decidido hacerlo el gobernador Capriles, sobre todo en un problema tan espinoso como la seguridad ciudadana, supone un riesgo espeluznante. Con su policía escasa y mal dotada, no será mucho el control que tendrá sobre la real situación, dependerá de lo que quiere informarle su socio en la tarea, el ciudadano ministro de Interior y Justicia. De este se sabe que es un político astuto y bien asesorado. Diríase que estamos frente a uno de esos extraños movimientos y decisiones con que Capriles nos sorprende cada tanto.
¿Y qué hará el señor Capriles con los reales que le dan para Polimiranda o es que los está tomando para otras cosas? Bien, hoy nos vamos esencialmente con un programa ideológico. Sin embargo, antes de comenzar, quería hablar sobre lo siguiente. Hay un artículo en Aporrea muy bueno, de Zúñiga y Piña, analizan las medidas económicas. José Gregorio Piña. Hay unas partes allí que están bien buenas. Y se difundimos el artículo de abajo firmado por el economista Simón Andrés Zúñiga, escrito que compartimos casi en su totalidad, si no, no lo difundiríamos. Adicionalmente nos permitimos agregar algunos comentarios adicionales a lo tratado por Zúñiga, haciendo remisión a nuestros propios artículos relacionados al tema. Primero, de entrada debemos decir que nos ha alarmado algunas palabras sueltas en el discurso oficial que parecieran, en efecto, estar avalando la tesis ya fracasada de la flotación cambiaria y las bandas cambiarias y el tristemente famoso crawling peg. Estos mecanismos ya fracasaron en Venezuela al menos en 2 oportunidades y con sendos equipos de brillantes economistas. En lo académico, pero dice brillantes economistas en lo académico, pero faltos de burdel, al decir de algún ministro de la Economía durante la Cuarta República. Ahora, como bien acota Zúñiga, se pretende revivir esos mecanismos intentando disfrazarlos con algún barniz de retórica izquierdista, suministrada por quintacolonistas criollos ya identificados por estar recibiendo fondos desde el imperio. Dichos mecanismos cambiarios, tal y como señala Zúñiga, no son necesarios y además pareciera que no se termina de comprender que estamos en una guerra económica. Como dice el refrán, guerra es guerra. En ese sentido, esos sesudos modelos económicos son eso, modelos, en el sentido de esquemas teóricos que solo funcionarían en las manidas condiciones ideales que nunca se presentan en la realidad hipercompleja. Señores, si bien toda guerra en esencia es llevada a cabo por razones de alcanzar beneficio económico, las acciones particulares suelen ser dispendiosas en recursos toda vez que poco importa el costo de la toma de un objetivo si eso permite a la larga ganar la guerra. Un ejemplo, la tristemente famosa batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial entre aliados y el Imperio Alemán duró más de 5 meses y costó más de 1.200.000 muertes directas, casi el 2% de los hombres adultos de la Europa de esa fecha. Y fue una batalla infructuosa en la cual ninguna de las fuerzas tuvo avance. Eso demuestra que en una guerra, y la nuestra es una guerra económica, con mucha menor razón se da atisbo alguno de racionalidad económica, concepto ya altamente desvirtuado por diversos premisos Nobel de Economía, pero que en una guerra mucho menos debe esperarse. Citaremos afirmación precisa. Ajustes de política económica sí, sobre todo para aumentar la producción y productividad en el país, pero elementos como la regulación de precios dinámica y con base en costos reales, la restricción de la cuenta de capitales de la balanza de pago y la administración de la convertibilidad de las divisas, la regulación de los canales de distribución de bienes y el combate del monopolio y demás figuras de abuso de posición de dominio son aspectos indispensables para la propia sobrevivencia del gobierno en el presente escenario de la guerra económica. Ya voy, espérate un momentico, tengo que ponerme esto aquí un momentico, ya voy, espérate, ya voy, disculpen. Es que acaba de ganar el Magallanes, ¿ves? Y le ganó al Caracas. Ponme la música ahí, por favor. Gracias. Gracias. Magallanes será campeón, este año les ganará. Ya voy. Espere, porque tengo que mandar unos mensajes. Magallanes será campeón. Por allá abajo le dice a la gente que no se me pierda, ¿viste? Porque yo estoy rodeado de caraquistas. Ya voy. Entonan esta canción. Ya voy, espérate un momentico, ya voy. Ya voy. Espérate, ya voy. Magallanes será campeón. Espérate un momentico, porque es que estoy en... Comemos águila y tiburones. Dios mío, y 9 arepas. 9 arepas, ¿verdad? ¿Con 9 arepas? ¿Tengo 9 arepas? Ah. Espérate un momentico, ¿dónde está? Por aquí, espérate. Es que lo estoy disfrutando, ya voy, espérate. Ajá, ok.
9 arepas, ¿verdad? Así es que le pusieron aquí. 9 arepas. 9 arepas. 9 arepas. Yo dije que yo esta victoria la iba a disfrutar, porque es que ayer estaban todos aquí. Bueno, pues que eso era que 9 arepas para remate, ¿no? Para que tú veas, espérate un momentico. 9 arepas. Estoy, por favor, déjenme disfrutarlo ahorita. 9 arepas por el pecho. Ay, Dios mío. Y todo indica que vamos a la final con Caribe. Objetivo 1 cumplido. Me disculpan los camaradas que son del Caracas, me disculpan, pero la estoy disfrutando, ya voy. 9 arepas. Uy, ¿y tú sabes lo que queda eliminado con 9 arepas? No, por favor. Esa es una cosa. 9 arepas. No. Que me disculpen los caraquistas. Ahorita, los camaradas. Los camaradas que son leoneros. Ay, Dios. Está terrible. Esto fue terrible. Esto no puede ser. Ay, ya voy. Ok. Está bien, pues quíteme la música. Ya lo disfruté. Ya está listo. Vamos a entrar ahora. Vamos en seriano. Es que ayer, acuérdate que se me tienen que poner mañana, ahorita cuando salgamos, cuando termine el programa, se me tienen que poner ahí abajo. En fila india, toditos los del Caracas. En fila india se me ponen toditos ahí. En fila india. 9 arepas. Si tienen las 9 arepas, vayan preparando así pernil, vayan preparando reina pepiada. Más de uno me va a coger rabia. No. Es que hicieron un buen juego. Tienen 9 arepas. Está bueno. Ok, regresamos. Ay, ya voy. Vamos a un corte y ya regresamos, porque es que lo estoy disfrutando. Ya vamos a un corte. Magallanes será campeón, este año les ganará. La gente que va al estadio entonan esta canción. ¡Cuidado! Magallanes será campeón, este año les ganará. La gente que va al estadio entonan esta canción. Magallanes será campeón, este año les ganará. La gente que va al estadio entonan esta canción. Magallanes será campeón, Magallanes será campeón. Comemos tigres, comemos leones, comemos águila y tiburones. Magallanes será campeón, Magallanes será campeón. Ay, cuando nos dan la base por bola, enseguidita viene el jonrón. Magallanes será
este año les ganará. La gente que va al estadio entonan esta canción. Magallanes será campeón, Magallanes será campeón. Prepárense. Entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor. Un tal Bolívar le dicen el libertador. El libertador, gritos de justicia, tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución. Ya pasó. Listo. Por cierto, ¿quién fue el último que poncharon? Abbott Abreu. Está bien. Bien, no hablo más de eso. Bueno, ahora tenemos que agarrar y ganar el campeonato ahora, en honor a mi comandante que era magallanero. Bien, antes de seguir leyendo el artículo que estábamos leyendo ahorita, y tiene que ver con lo que yo estaba diciendo ayer, ¿no? Quería agradecerle a Maulín Rodríguez. Me envió este libro maravilloso, Saizbaraya. Maulín es @Saizbaraya. Camarada de la tropa, me mandó este libro de Michel Chossudovsky, La miseria en Venezuela. Este libro fue publicado en su oportunidad por Badel Hermanos, editores, y hace un repaso de lo que era la Cuarta República: analfabetismo, pobreza habitacional, desasistencia médico-hospitalaria, mortalidad infantil, desempleo, salarios, hambre. Algo que nosotros no podemos olvidar, porque a través del comandante Chávez, la revolución bolivariana reivindicó a los excluidos, a nuestro pueblo, ¿no? Y no podemos descuidarlo bajo ningún concepto. Ahora que sigue la revolución con el presidente Nicolás Maduro, no puede ser descuidado. Por eso es que estoy leyendo parte de este documento. Muchas gracias a Maulín, un abrazo de la tropa y un abrazo a toda la tropa desde acá. Bien, entonces dice aquí, en tal sentido, si se abre la flotación, es decir, las bandas cambiarias, cualquiera sea el porcentaje de penalización que se plantee, o cualquier mecanismo influenciable por los actores privados, tengan por seguro que las fuerzas hegemónicas externas que dirigen la estrategia de la guerra económica contra nuestro gobierno destinarán la cantidad de divisas que sean necesarias. Total, ellos solo imprimirán más dinero sin respaldo para compensar afuera, offshore, los costos en que incurran sus agentes locales para atacar a nuestra moneda, adquiriendo todas las divisas que puedan al precio que sea, forzando los límites y parámetros del modelo, porque el fin inmediato nada tiene que ver con racionalidad económica. Segundo, concordamos con las observaciones de Zúñiga sobre la forma y los tiempos relativos a la decisión sobre la institucionalidad de la administración cambiaria, cuando desde hace años está abierto ese debate. Tercero, matizamos la afirmación de Zúñiga sobre el error del ajuste del año 2013. Creemos que esa coyuntura era necesario o se perdían las elecciones. ¿Ven? O sea, matizamos, dice Piña. El problema es que si hubo un error, obviamente, yo pienso que aquí en economía había que atacar directamente el problema. Por eso yo hablaba ayer de que, si bien es cierto, hubo un éxito sobre el ataque contra la guerra económica, también es cierto que nos encontramos con que entrando el año 2014, esa guerra económica vuelve otra vez con toda su intensidad
y provocada por, repito, esas fuerzas externas, provocada por los importadores también. Estos importadores que están recibiendo dólares al precio oficial y traen los productos con hasta 80 bolívares por dólar, y así se lo hacen saber de manera descarada y cínica a muchos de los clientes que tienen cuando traen los productos, ¿verdad? Dice aquí, compartimos plenamente la afirmación de que con medidas alternativas no se requiere financiamiento de entes privados, sobre los cuales hemos identificado no menos de 3 distintos grupos de cabilderos, todos con contactos en el alto gobierno, y que buscan sus respectivas comisiones y mucho menos los créditos y condicionalidades de los organismos multilaterales hegemónicos. Quinto, compartimos lo planteado por Zúñiga sobre la inconveniencia de que la banca privada sigan teniendo parte activa en el manejo cambiario. Y así lo dijimos en el programa Mesa Informativa, este es Piña, el día 19/3/13, según reseña BTV, y ello lo venimos sosteniendo desde la terrible experiencia de Recadi en la década de los años 80, la cual conocimos desde dentro. Agregamos, eso sí, que se requiere mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de la banca pública, y eso pasa necesariamente porque el Estado tenga un único banco público universal. La necesidad y la ventaja de este planteamiento pueden ser consultadas en Aporrea. Dice acá, matizamos la afirmación rotunda de Zúñiga en contra de que PDVSA venda divisas directamente. Yo quiero en este momento pararme en el tema de PDVSA. Con la conducción de... Nosotros tenemos allí, por cierto, yo lo iba a pasar ayer, no lo pasamos, en el discurso del año 2010, el comandante hace un análisis sobre lo que fue la posición de Venezuela con respecto a la OPEP, con respecto a PDVSA, cómo se recupera PDVSA, cómo se toma PDVSA, y bajo la conducción de Rafael Ramírez ha sido, digamos, puntal de la economía que nos garantizó las misiones. En eso nosotros tenemos que estar muy claros. Rafael Ramírez ha hecho un buen trabajo, Ha sido un camarada que no solamente blindó la posibilidad de mantener, no solamente mantener, sino de incluso hasta participar de la creación de esas nuevas misiones, todas que beneficiaban a nuestro pueblo. Por cierto, quiero pararme en algo. Hay una preocupación, sobre todo en las organizaciones populares que tienen vida dentro de las nuevas urbanizaciones y de las nuevas viviendas que se han venido entregando, y hay una observación que se está haciendo, y es bueno que hagamos paréntesis y nos pongamos a observar y a tratar de solucionar de inmediato qué es lo que está pasando en esta digamos, en estos nuevos centros urbanos que se han venido inaugurando. Me explico. Yo recuerdo que el comandante Chávez, una de las cosas que pidió siempre fue que alrededor de la construcción de viviendas se generara no solamente una discusión, debate sobre la creación de no solamente un consejo comunal, sino de una comuna, para empezar a originar un comportamiento de solidaridad, de unión y sobre todo de trabajo para crear las condiciones de que esa comuna se haga autogestionaria, incluso se conecte con otras comunas. Nos han traído ya varias denuncias, nosotros las estábamos evaluando, pero ya hoy, sentado con Gonzalo Gómez, sentado con la gente de Marea Socialista, nos han venido, ya esta fue una discusión más seria, más digamos, con pruebas en la mano, de que nos estamos encontrando con que las viviendas nuevas que se están entregando, se entregan y se dejan a
a los 3 meses ya se dejan a la buena de Dios, cosa que el comandante Chávez siempre criticó, que se suponía que cada vez que nosotros íbamos a meter una población flotante, en este caso, las que están damnificadas, y se les dignificaban y se les entregaban unas viviendas, la idea era preparar para la habitabilidad y sobre todo la convivencia, ciertos parámetros de convivencia que se tienen que respetar. Y los camaradas, sobre todo de Aporrea, los camaradas de Marea Socialista, se han venido encontrando con varias cosas que son peligrosas para estos centros urbanos que están siendo dejados, repito, a la buena de Dios. Y esto hay que irlo debatiendo y atendiendo, porque la misión vivienda no es solamente hacer vivienda y entregársela a la familia. No, hay que crear las condiciones para que allí se origine lo que es la célula, lo que es la partida, la partida de lo que es la convivencia socialista. Pues nos estamos encontrando con, por ejemplo, hacia la Avenida Libertador me dijeron que se están encontrando que hay grupos que para establecer plazas de drogas para la venta de lo que es el microtráfico de drogas, ya están tomando esas viviendas o esos edificios. No, me hablaron, no fue de la Avenida Libertador, me hablaron fue de aquí, las que están por aquí por la Yaguara, cercano a la Yaguara, en la autopista. Y nos dicen que incluso hasta hubo un enfrentamiento a tiros dentro de uno de estos edificios. Esto es bueno, ahora que estamos con el plan de paz y de seguridad, que todos aquellos edificios que se han venido entregando, que se han venido inaugurando, haya una comisión que vaya, se meta y averigüe qué es lo que está pasando. Y retomemos lo que es el plan del comandante Chávez cuando habla que en estas urbanizaciones o en estos edificios que se están entregando nuevos, haya no solamente un control efectivo de seguridad que no permita que grupos tomen, por ejemplo, para lo del microtráfico, tomen un pasillo, por ejemplo. Se están encontrando con el tema de la convivencia, por ejemplo, que se ponen en un pasillo y montan una fritanga, pues, de venta de arepas en todo el pasillo de un edificio. Y detrás a veces de estas ventas de fritangas o de cualquier cosa que se está montando ahí, se está montando una plaza de microtráfico de drogas. ¿Qué hace esto? Atenta contra la convivencia general de toda la gente que está ocupando ese edificio, que está llegando nuevo a mantenerse allí. Ya no es un tema del microtráfico de una esquina, sino el tema es de microtráfico dentro de esos edificios. Entonces, no es el hecho, y en eso sí el comandante fue muy duro cuando criticaba que nosotros no es solamente era el tema de agarrar y de inaugurar una urbanización y se les entregaba la buena de Dios y todo el mundo se iba. Bueno, ya está, tengan ahí esa casa y se acabó. No, la idea era que cada urbanización o cada conglomerado de edificios que se entregaban tenían que tener sectores productivos, incluso hasta un centro comunal para la reunión de todos los vecinos. Si nosotros dejamos esto así, lo que estamos es trasladando el problema, por ejemplo, de microtráfico, de donde ellos venían, lo estamos trasladando a estas nuevas urbanizaciones que se están entregando. Esto es bueno que nosotros lo veamos y estemos pendientes, porque y sobre todo ahora que el presidente Nicolás Maduro está hablando de pacificar y de paz y seguridad, lo lógico es que nosotros, cada vez que entreguemos una urbanización nueva, no nos encontremos con estos problemas sociales que son trasladados del sitio de donde estaba la gente, trasladado de ese sitio a la urbanización nueva. La idea es que allí se empiece a sembrar, a fomentar la convivencia ciudadana, la solidaridad, la humanidad, ¿detrás de qué? Detrás de eso que decía el comandante Chávez, que ningún ministerio aquí estaba exento de estar
creando las comunas. O sea, el comandante Chávez en su golpe de timón hablaba de que iba a eliminar el Ministerio de Comunas, porque el Ministerio de Comunas no era el único que podía hacer ese trabajo, que ese trabajo tenía que estar pendiente todos y cada uno de los ministros. Y esta queja no es solamente, me la han venido ya repitiendo, sino que hoy ya puntualmente la gente de Marea Socialista, la gente de Aporrea nos planteó que sí, que efectivamente se están encontrando con que las últimas entregas de vivienda, en donde ya no hay organización, han sido abandonadas. O sea, se les deja allí, se les entregó la vivienda y todo el mundo a disfrutar y todo el mundo para su casa. Eso no es así. O de repente están en un pasillo y colocan las cornetas afuera, las cornetas de música, y te colocan música a todo dar, cuando eso es un edificio de apartamentos en donde se tienen que cumplir varias reglas de convivencia que son las que tienen que enseñar justamente las reuniones de esos consejos comunales, y la misma comuna tiene que establecer reglas. Ahora, si sale un tiro alegre por ahí a dispararle a la gente porque él quiere poner música, eso ya es labor del Estado, labor de las autoridades, que tienen que presentarse para preservar la paz y preservar la convivencia ciudadana ahí, porque si no, entonces, ¿qué estamos entregando? ¿Estamos entregándole a quién? Esto es bueno que lo sepamos, ¿no? Bueno, dice aquí, lo anterior hace que concordemos plenamente con lo planteado por Zúñiga acerca de que se debe centralizar la administración de los activos netos en divisas de la República, sobre lo cual hemos venido diciendo, y quienes nos leen deben recordarlo, que tenemos desde hace años una propuesta en ese sentido que cumple con todos los requerimientos y es acorde con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la ley del Banco Central de Venezuela. Claro que es absurdo que se diga que el Estado no tiene divisas mientras mantiene en cartera más de 130.000 millones de dólares. Ese manejo centralizado debe apuntar a diversos elementos que pueden ser contrapuestos, de ahí que se requiere un enfoque novedoso, creativo, pero ajustado a las necesidades y al marco legal. Algo avanzamos en este sentido. Esa propuesta nuestra obviamente no la ventilaremos en público ni por intermediario, pero está a la orden si el alto gobierno está interesado. Concordamos con Zúñiga en que no hay tal recalentamiento de la economía y repetimos su advertencia contra los malos e interesados diagnósticos. Tenemos años combatiendo el falso dogma contradicho por las cifras de que la liquidez monetaria es la causa de la inflación, cuando es todo lo contrario. Dice, concordamos plenamente con Zúñiga en que se debe hacer una reforma tributaria a fondo en el impuesto sobre la renta. Si advertimos, dice aquí este informe, contra la trampa de los quinta columnistas en la que han caído los camaradas del Partido Comunista de plantear la eliminación del IVA, lo cual creo que es a propósito, porque si el gobierno lo hace se perjudicará grandemente, y si no lo hace será atacado políticamente tanto por la oposición como por los sectores de izquierda que están vendidos a la derecha. Recomendamos leer y escuchar a Rafael Correa sobre este asunto, que sí sabe economía, de tesis política y el arte de gobernar. Lo cierto es que el tema de los dólares, fíjense, miren, cuando ustedes ven, por ejemplo, al Nacional haciendo este tipo de presión, ¿ven? Por allí creo que dijeron que las bobinas de papel las tenían listas, estaban prestas para ser entregadas y no las han ido a buscar. ¿Qué es lo que quiere el Nacional? El Nacional no solo, pues en este caso el Nacional, estoy diciendo un periódico en particular. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, muy fácil. Ellos quieren es que se les entreguen los dólares, los que supuestamente son para comprar bobinas de papel, y enriquecerse vendiéndolos en mercado negro. Así pasa igualito con los importadores. A los importadores se les entrega los dólares y utilizan una parte que saben van de productos que saben que lo van a vender a al precio del dólar paralelo, del dólar negro, del dólar estafador, ¿verdad? Y la otra parte los enriquece vendiendo el producto a muy alto precio. Esto pone en contradicción la ley que ahora mismo está creando el presidente de la República con relación a la ganancia máxima de 30%. Esto lo dije yo ayer y lo dije con mucha preocupación, porque los pequeños comerciantes, los que compran artículos importados o artículos que vienen del exterior o artículos que tienen los
importadores, ¿verdad?, son los que salen perjudicados. Quienes se meten el billete en el bolsillo son los que especulan con ese dólar oficial, luego diciendo que compraron los productos al dólar paralelo. Hay que hacerle una revisión. Y le voy a decir otra cosa, y esto va para la gente que tiene ahorita Indepavi. Samán no está. Samán hizo una declaración que a mí me pareció bien pertinente, que aquí quienes terminan siendo quebrados son los pequeños comerciantes, y los que terminan enriqueciéndose son los importadores o grandes comerciantes, a veces las transnacionales, las que logran que se les entregue el dólar. También está sucediendo que están regresando con la excusa de que con la eliminación de Cadivi hay una devaluación escondida, están aumentando los precios y están creando una inflación ficticia. Hay que estar mosca. Y se lo digo porque están creando las condiciones para descontento popular. Están creando las condiciones para que haya descontento en las clases desposeídas, que son al final las que están llevando la peor parte. Hay que estar muy pendientes de esto. Y lo digo con todo el cariño del mundo, porque prontico, veremos gente que no es que le esté echando la culpa al importador, sino que le está echando la culpa al gobierno. Pero es que a su vez el tema es que si el Estado no controla, y yo no diría ni siquiera controlar, porque un hombre una persona o una empresa privada, un importador que juega con el hambre del pueblo, juega con la inflación, juega con la guerra económica, para mí es tan criminal como un asesino que agarra una pistola y mata a una persona. Jugar con el hambre del pueblo es ser criminal. Y como tal, un criminal tiene que ir preso. El que está jugando con las divisas tiene que ir preso. Tiene que haber un control sobre eso. Yo veo que la batalla que libró la revolución, el presidente Nicolás Maduro contra la guerra económica el año pasado, fue efectiva. Entonces, no es que lo hagamos por 3 meses y ya se nos olvidó. No, hay que salir a buscar y a ubicar dónde están los especuladores, los acaparadores. Incluso, voy más allá, hay que ubicar a aquellos que tienen producción de alimentos y están en el sector privado y no están a su producción al tope y generan esas colas, generan en el colectivo, generan en la calle la escasez. No es solamente que la generan real, o sea, escasez real, sino que muchas veces no producen la cantidad que tienen que producir para generar ese estado de desestabilización, buscando el estallido social o buscando el descontento popular. Hay que estar muy claros con esto, muy claro. Esto es una guerra diaria. La guerra no es de un día, no es de un mes, no es para ganar unas elecciones, no es para caerle bien a nadie. No, la guerra es todos los días. Yo no me voy a sentar a controlar algo, nada más que porque le quiero caer bien a algo, porque quiero aparecer todos los días en televisión, porque soy bonito y porque quiero un cargo. No, esa vaina no es así. O sea, la idea es proteger al pueblo, protegerlo. Cuando yo hablo de protegerlo, porque si no, estaríamos retrocediendo. Y la revolución no puede retroceder, y menos ahora. Es una cuestión no solamente de defensa pero encarnizada, de batalla en defensa del legado del comandante Hugo Chávez, sino es una defensa de ese legado que está retratado en el pueblo venezolano. Está retratado allí, está retratado en cada cara de nuestro pueblo. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. No es una cuestión de egos, no es una cuestión de figuración, no es una cuestión de
de propaganda electorera. Es una cuestión de vida o muerte. La revolución vive, es así, vive pendiente de cualquier atisbo, cualquier asomo de guerra económica o de guerra de cualquier tipo. Tenemos que estar pendientes. Yo lamento muchísimo, incluso cuando se habla de los nuevos contenidos de la televisión y de nuestros medios, que lo que le llaman medios oficiales, que nosotros estamos desmovilizando el pueblo. Este es un pueblo que vivía en constante adrenalina política, porque es un pueblo politizado, y el comandante Chávez lo decía. Nosotros tenemos un pueblo politizado, un pueblo que tiene que estar en un debate constante. Un debate constante ¿cómo? Un debate constante de perfeccionamiento de lo que es el legado del comandante Hugo Chávez hacia el socialismo. Por lo tanto, bajar, disminuir la reacción popular ante un eventual hecho golpista por parte del fascismo, nosotros estaríamos más bien poniéndonos cuchillos para nuestro cuello. Nosotros tenemos que estar pendientes, bajo todo punto de vista, pendientes de cualquier tipo de ataque, sea mediático, económico, como sea. Hay que estar pendientes. Yo no puedo apostar a que la reunión de ayer con los medios sea buena o sea mala. Yo no sé, o sea, yo en ese caso apostaría, bueno, a que el presidente de la República, Nicolás Maduro, tenga la razón y ojalá se logren controlar los contenidos, y digo controlar en el aspecto positivo para evitar ya la violencia de los medios de comunicación privados. Pero este señor que está aquí, conociendo como conoce a los medios privados, a Camero, a Cisneros, a Gorrín y compañía, conociéndolo como lo conozco, yo sé que se sentaron, hablaron y van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Y permítanme decirle que nuestra pasividad es peligrosa porque desmoviliza. Bien, vamos con el primer video porque traje algo sobre, y esto para que entre en debate de lo que va a ser el próximo Congreso. Es bueno que nosotros vayamos debatiendo sobre los conceptos de socialismo, porque yo que sepa, nosotros no vamos a sentarnos en ese Congreso a debatir salidas capitalistas. Pues eso está negado de entrada. Eso está negado de entrada, por lo menos yo lo veo así. A lo mejor esto es una opinión muy personal y la hago responsablemente. Pero me imagino que nosotros tenemos que ir hacia el socialismo, pues. Entonces vamos a ver un trabajo de Estela Fernández Nadal, que es una filósofa argentina, Ricardo Rivera, historiador, Héctor Samur, doctor en filosofía, y Pablo Guadarrama, doctor en filosofía de Cuba. Vamos a ver este trabajo. Rueda. Prepárense. O sea, el desprecio por la vida que muestran los poderosos en este mundo que han conseguido, que han triunfado, es la expresión de la lucha de clases, la lucha de los de arriba contra los de abajo. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Él vislumbra un tipo de sociedad donde todos tuvieran las condiciones de poder desarrollar libremente su personalidad, y donde ya no hubiera opresores ni oprimidos, o dominadores ni dominados, donde no hubiera exclusiones. La revolución industrial que inició en 1750 fue marcada por el surgimiento y desarrollo de la mecanización de la industria textilera y el desarrollo de los procesos en hierro. La expansión del sistema de transporte y comunicación cobró fuerza con el nacimiento del ferrocarril y la máquina de vapor. Todo esto trajo consigo grandes transformaciones sociales y económicas en toda Europa. La migración del campo a la ciudad, la aparición de las grandes empresas, la acumulación de dinero, el deterioro ambiental y la sustitución del hombre por la máquina son algunos de los elementos que serán objeto de estudio de grandes intelectuales como el alemán de origen judío, Karl Marx.
Marx no es así alguien que usted pueda meter dentro de las academias en un cajoncito, ¿no? Y decir, era un economista, era un sociólogo, era un filósofo, era un político, era todo eso junto en una sola persona y mucho más. Hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata ahora es de transformarlo. Yo creo que Marx no hay que estudiarlo como un Marx o una palabra o una teoría muerta. Una teoría que algunos piensan si servía para analizar Inglaterra de hace 140 años. No, Marx, la palabra de Marx, las predicciones de Marx y el pensamiento de Marx están ahora más vivos que nunca y nos ayudan realmente para conocer mejor esta realidad. Marx analizó los acontecimientos y cambios que se dieron en la sociedad de su tiempo. Sus escritos tenían como finalidad una transformación práctica y política del individuo en su forma individual y colectiva. La mercancía como producto de intercambio, el proceso de trabajo, la transformación del dinero, el salario, la plusvalía, entre otros postulados económicos, fueron desarrollados por Marx en su obra El Capital. Marx planteó muy claramente que en una economía capitalista, si esta economía capitalista debía funcionar correctamente, el trabajador debía de ser cubierto en el proceso de la producción, sus necesidades debían de ser cubiertas, ¿verdad? El valor, lo que se conoce como el valor de la fuerza de trabajo, debía de ser cubierto a través de la remuneración. Es decir, el trabajador tenía que tener la capacidad con su salario, ¿verdad?, de poder llenar las necesidades resultantes del desgaste en el proceso de producción. Para este pensador, los bienes de producción y los bienes de consumo de una sociedad son los que van a determinar la forma en que piensan y actúan los individuos. En este sentido, son las fuerzas económicas las que han creado cambios materiales en cada uno de los estadios de la historia. El capitalismo como modo de producción fue objeto de análisis e investigación de Marx, planteamientos que para los analistas tienen mucha vigencia en el siglo XXI. Entonces, hablar del mercado en el contexto de la economía capitalista es hablar de permitir que el capital acumule permanentemente a través de la explotación del trabajador y a través de la competencia y de los resultados que obtiene la competencia en el mercado. Precisamente en ese proceso de competencia, aislados unos de otros, ¿verdad?, compitiendo, tratando de destrozarse entre ellos, se genera un proceso totalmente anárquico, desempleo, miseria, pobreza. Mientras más se incrementa el proceso de acumulación de capital, mientras más aumenta la riqueza, la productividad del trabajo, mientras más aumenta el progreso de la sociedad, paralelamente se va creando más pobreza, más exclusión y más marginación. Según Marx, el modo de producción de una sociedad es la que define las condiciones políticas e ideológicas que explicarán el comportamiento de la gente. En ese marco, planteó la división de clases sociales, dominantes y dominados. Eso lo determina en manos de quienes están los bienes de producción. El Ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía. Es decir, este sistema que ha producido riqueza y capacidades como nunca antes en la historia está a punto de cargarse la posibilidad de sobrevivencia de la humanidad, incluso de la posibilidad de sobrevivencia de la vida en el planeta, fruto de esa misma irracionalidad que está en la apropiación privada de la riqueza. En esa época ya él percibió con toda claridad que el capitalismo tenía un sesgo antihumanista muy fuerte, que el capitalismo era un sistema profundamente irracional y un sistema bárbaro. Luego diría Rosa Luxemburgo, un lema que sigue vigente hoy, socialismo o barbarie. El análisis de la sociedad y su profundo sentido humano llevó a que Marx planteara un nuevo sistema económico de producción,
en el que las riquezas y los bienes sociales pertenecerían a la clase trabajadora y no a un determinado grupo, como sucede en el capitalismo. Esta corriente de pensamiento fue asumida por los intelectuales y la clase trabajadora que impulsó la revolución bolchevique en octubre de 1917 en la ex Unión Soviética. A este proceso los filósofos lo consideran un ensayo. Hay intentos de llevar a la práctica, ¿no?, esas ideas, no de Marx solamente, del socialismo, porque ese es otro problema. Marx no inventó el socialismo ni el comunismo, eso existía antes que Marx. Incluso la palabra es de origen cristiano, de las comunidades anabaptistas, la palabra comunismo, ¿no? Y el socialismo existe prácticamente como ideología y como concepción desde que aparece el capitalismo. Desde que aparece, cuando Tomás Moro está criticando, ¿no?, la forma despiadada en que se trata a los campesinos en la política de los realengos de Enrique VIII, allá en el siglo XVI, ya está hablando de una sociedad más justa. Que mientras el capitalismo se basa en una serie de características humanas que son más bien vicios a superar, como el individualismo, el egoísmo, la codicia, el afán de lucro, de acaparar. En cambio, el socialismo se basa en ideales de cómo el ser humano debería ser y por lo tanto tiene mayor altura ética. El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. El marxismo como pensamiento filosófico con visión dialéctico-materialista del mundo ve al sujeto como gestor de transformación de la realidad en que vive. En ese sentido, la ideología marxista ha tenido impacto en el mundo. China dio paso a una revolución, Vietnam, Corea del Norte y Cuba en América. La Revolución Cubana comienza con un proyecto democrático, antiimperialista, antidictatorial contra un tirano que asesinó 20.000 jóvenes, 20.000 jóvenes, ¿entiendes? De una forma despótica y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. El intento de Cuba de construir una sociedad más humana, más justa, siquiera hasta más cristiana, como el Papa Juan Pablo II, ¿no?, reconoció cuando nos visitó y vio que allí los niños no se mueren de hambre, que repartimos mejor el pan, que repartimos mejor, ¿no?, la riqueza para que haya condiciones más dignas de vida, ¿no? Es un ensayo, como lo es hoy Venezuela, es otro ensayo, como lo es Bolivia, es otro ensayo. Carlos Marx estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, donde obtuvo un doctorado en filosofía. Durante algún tiempo trabajó como profesor y periodista, incluso fundó y dirigió varias revistas. Marx fue un crítico de la realidad de su tiempo. Esto lo llevó incluso a emigrar contra su voluntad a Francia, Bélgica y radicarse definitivamente en Londres. Es decir, el marxismo, de ser una teoría, pasa a ser un movimiento político, práctico, histórico, ¿verdad? En buena medida porque se dio algo que estaba Marx planteando en unos manuscritos que no serán para publicación, en unos manuscritos sobre Feuerbach, que él plantea de que la filosofía se enraiza en las masas, en el proletariado, ¿eh? Yo creo que por marxismo hay que entender un legado filosófico fundamental para la comprensión de la sociedad actual y para la transformación de la sociedad actual, que incluye a su fundador y a todos los marxistas posteriores. Los aportes intelectuales de Marx han sido considerados en la historia como trascendentales para poder comprender las sociedades y la política, pues además de economista y político, fue sociólogo e historiador. Su principal obra, El Capital, cumplió en el año 2007 140 años de haberse publicado el primer tomo. Los analistas consideran que es el momento de hacer una nueva lectura de estas obras. Cualquier gran teoría, ¿verdad?, que tiene incluso elementos de doctrina política, como puede ser el marxismo o puede ser el liberalismo, ¿verdad?, y el neoliberalismo, marca como un horizonte, ¿verdad?, algo que está como meta en la lejanía, algo que, si se quiere, se puede llamar utopía. Es imposible entender la realidad latinoamericana ignorando
el papel del factor económico que determina en última instancia las relaciones políticas y sociales en general de la sociedad civil. Y es un descubrimiento de Marx. La lucha de clases y las desigualdades sociales han ido planteando con el pasar de los años una lucha ideológica de 4 corrientes de pensamiento. La conservadora, que intenta mantener las cosas sin ninguna alteración. La liberal, que habla de libertad, fraternidad, sin cambiar el orden. La anarquista, que asume una postura de negación y de toda institucionalidad. Y la socialista, que pretende superar al capitalismo, pero a través del control consciente de las relaciones de producción y de una distribución más equitativa de la riqueza. Este planteamiento ha sido retomado en los últimos años en Venezuela, en donde se habla de un socialismo del siglo XXI, y por los zapatistas de Chiapas, quienes hablan de una sociedad en la que quepan todos. La democracia no funciona. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la mayoría. No, es que esto es una dictadura. Pues sí, es la dictadura de la mayoría, ¿verdad? El problema es que ya no han podido mantener por más tiempo aquello de que los pobres voten por los ricos. Llegó un momento que en Venezuela la gente abrió los ojos. Sino que quiere ser un tipo de socialismo, ¿verdad? Distinto, ¿verdad? Pero claro, ese tipo de socialismo requiere, de alguna forma, enfrentar los poderes económicos. Porque además la burguesía es democrática mientras va ganando, pero cuando ella ve que es peligro de perder, mete el pinochetazo. Viene el fascismo o viene el golpe de Estado a Chávez. Ella es muy democrática mientras le conviene. Si un pueblo quiere vivir en el capitalismo, pues que le vaya bien con el capitalismo y feliz y contento. Es un problema del pueblo. Bueno, lo decidió, bueno. Pero si quiere vivir en el socialismo, déjalo que viva en el socialismo, ¿no? Y no lo agredas como nos hicieron nosotros los yanquis en Girón. Asumir las teorías de Marx para el análisis del capitalismo y su ideal de una sociedad construida por hombres y mujeres renovados despierta en las personas que controlan los medios de producción miedo y desconfianza. Sin embargo, los analistas sostienen que ese miedo se debe a que ven amenazados sus intereses de clase, ya que quien se encuentra excluido de las riquezas y el poder no tiene nada que perder. Son formas ideologizadas que están encubriendo y legitimando intereses económicos y políticos muy concretos de ciertos grupos y que quieren entonces asustar a la gente, desprestigiando y demonizando ese tipo de movimientos a priori para sacar y mantener su dominio. ¿De quién vienen esas interpretaciones y de quién vienen esas advertencias? Vienen de una clase económica, política y social e ideológica dominante, o sea, que domina nuestra sociedad. Lo mismo pasó en Venezuela. La gente se cansó de tanta corrupción, de que un país con tanto petróleo, ¿cómo va a ser eso? Un país tan rico desde el punto de vista, ¿no? Y que la gente cuando iban al hospital tenían que llevar el ataúd ya preparado porque iban casi directos, ¿no?, para el cementerio. Y no son anécdotas aisladas, porque los niveles de salud estaban en el piso en ese país antes del gobierno de Chávez. ¿Así? Entonces llega un momento, ¿no?, en que los países se cansan y empiezan a buscar opciones. Para los expertos, la autodeterminación de los pueblos los lleva a buscar alternativas en otros sistemas, ya que el capitalismo, con su desarrollo, su voracidad, su globalización y su afán desmedido por la concentración de las riquezas, ha sido incapaz de resolver las necesidades elementales de más de 1/3 de la población mundial. El socialismo tiene que ser una sociedad donde las personas tengan las condiciones mínimas de existencia aseguradas. ¿Cuáles? Señor, la salud, ¿qué es más derecho humano que usted no se muera de un sarampión o de una diarrea? Ese es el derecho humano principal. Que usted no tenga que estar llorándole de la puerta de un médico, ¿no?, para que le cure algo que es. Entonces, ese es el principal derecho humano, la salud. Después, vamos a hablar de otras, de que si votas o no votas, pero tú primero tienes que estar vivo, ¿no? Y para estar vivo tú tienes que comer. Ese es otro derecho elemental. Y tener un techo. No una mansión lujosa, un techo.
donde tú cobijarte, donde tú pasar el frío, ¿no? El derecho a saber estudiar, a superarse. Y en eso Cuba ha hecho lo que ha podido. Y eso lo reconocen no los de izquierda, lo reconocen los de derecha también. Lo reconoce la UNESCO en las cifras. Ahí están. Los pensadores contemporáneos consideran que los aportes intelectuales de Marx y la de otros de su época deben volverse a leer para poder entender los avances y retrocesos sociales y poder tener claridad de la sociedad que se quiere construir para las generaciones venideras. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son, ya que si la esencia de las cosas coincidiera con su apariencia, no habría necesidad de ciencia. El ser humano se realiza en su actividad práctica y transformadora. En el producto de su trabajo se objetiva su esencia. Por otra parte, el ser humano es social. En el trabajo entra en relación con los demás seres. Pero en el modelo capitalista, el trabajador no es dueño de los medios de producción. Así que tiene que vender su trabajo como una mercancía a cambio de un salario para sobrevivir. El resultado de su trabajo no le pertenece a él, sino al capital. No es dueño de su trabajo ni del producto de su trabajo. Se encuentra alienado. El trabajo no lo realiza como ser humano, lo deshumaniza. El patrono, por su parte, obtendrá un beneficio de su trabajo, es la plusvalía, el resultado de la diferencia entre el salario pagado y el beneficio del mercado. El patrono se enriquece y el trabajador se empobrece. La alienación económica favorece la alienación social, una alienación en la que el trabajador se reconoce no como ser social, sino como fuerza de trabajo despersonalizada. Se siente igualmente alienado en un Estado que no representa a la sociedad civil, sino a los intereses de los propietarios. La religión y la filosofía alienan al trabajador al inculcarle una conciencia deformada de la realidad. Toda alienación, religiosa, política, social o filosófica, tienen como fundamento la miseria y el desgarramiento humano de la vida social, la alienación económica. En este libro de Michael Lebowitz, El socialismo no cae del cielo, un nuevo comienzo, dice, hay una parte bien interesante, dice aquí, Cuba todavía no ha caído, pero ¿cuánto tiempo podría resistir sola? Dice, ¿cuánto tiempo antes de oír el regocijo triunfante del imperialismo que al fin había podido destruir esta amenaza? Una amenaza tanto a su imperio en el hemisferio como a su dominio ideológico. ¿Y cuánto tiempo, cuántas generaciones antes de que pudiéramos volver a volar? No hablé de todas estas preocupaciones en mi ensayo, dice Lebowitz. Después de todo, un objetivo del artículo era mantener enarbolada la bandera roja y no sumarme a la retirada general. Sin embargo, las perspectivas no eran de ninguna manera alentadoras. Él habla del momento en que cae la Unión Soviética y esto repercute a nivel mundial, incluso con Fukuyama, que habla de la historia del fin del mundo, o sea, el hombre del fin del mundo. Es decir, la eliminación del socialismo como vía de solución. Te dice aquí, pero todo eso pasó antes de lo que yo denomino el milagro cubano. Ese país, un país chiquito y pobre, que durante décadas sufrió un bloqueo por parte del imperialismo estadounidense y que logró sobrevivir estableciendo relaciones comerciales e integración económica con el campo del socialismo real de Europa del Este, y de golpe el campo que representaba 80% del comercio de Cuba ya no existía. ¿Cómo podría Cuba sobrevivir en esa nueva situación? ¿Cómo compraría el petróleo que necesitaba para su industria y su transporte? Y no solo existían los problemas económicos, resultado de la desaparición de la Unión Soviética y sus aliados,
también existía la acelerada ofensiva política iniciada en Estados Unidos con las nuevas leyes restrictivas, como la ley Helms-Burton, diseñada para poner a Cuba de rodillas. Pero Cuba no se puso de rodillas. El pueblo cubano sí sufrió. Los ingresos per cápita bajaron por lo menos en 33%. Yo creo que bajó, y la vez pasada creo que lo estoy leyendo esto mismo, dije que bajó hasta el 70%. Dice, y en 1994, cuando visité la isla debido a una reunión internacional de solidaridad, se podía ver el efecto de ello en las tiendas, en las calles y en la salud general de las personas. Pero lo que el imperialismo pretendía lograr no ocurrió. Cuba resistió a pesar del sufrimiento, y a eso es lo que llamo el milagro cubano. Pero ¿cómo ocurrió? Desde luego, no era realmente un milagro, si por eso entendemos algo que cae del cielo y no se puede explicar como un producto de la actividad humana. Dice, lo que pasó en Cuba es comprensible, reflejaba mucho de los años de desarrollo de un sentido común nuevo, un sentido común que puso el énfasis y cultivó la solidaridad entre las personas, sobre todo a través de la práctica de la solidaridad internacional. Reflejaba el desarrollo de la dignidad y el orgullo en los logros de la Revolución Cubana, especialmente en las esferas de salud y la educación. Y reflejaba la existencia de un liderazgo fuerte comprometido con el socialismo. Cuba sobrevivió a este periodo construyendo sobre sus mejores logros y al mismo tiempo profundizando sus prácticas democráticas a través de asambleas y congresos de la comunidad y de los trabajadores. En un mundo donde el lema dominante era TINA, there is no alternative, dice, no hay otra alternativa al neoliberalismo, este fue un verdadero milagro. Fue un milagro en el sentido literal, algo maravilloso de contemplar, y creo yo que no hemos dado suficiente crédito a ese milagro cubano porque demostró que sí había una alternativa basada en los conceptos de solidaridad y de desarrollo humano. Y este ejemplo demuestra la importancia de la batalla de ideas en la construcción de los seres humanos nuevos y ha sido un ejemplo de suma importancia en América Latina. En este sentido, considero la victoria de Cuba sobre el imperialismo en el periodo especial no como el último capítulo del socialismo del siglo XXI, pero sí como un nuevo comienzo, el primer capítulo del socialismo para el siglo XXI. ¿Qué queremos decir con el socialismo para el siglo XXI? Dice, creo que es precisamente de lo que habló el presidente Chávez cuando habló de la necesidad de reinventar el socialismo. Y dice Chávez, tenemos que reivindicar el socialismo como una tesis, un proyecto, un camino, pero un tipo nuevo de socialismo, un socialismo humanista que pone a los seres humanos y no a las máquinas o al Estado antes que todo. Dice ahora Leibovitz, esto es lo que está ya presente en la Constitución bolivariana, donde se habla de garantizar el pleno desarrollo humano, de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano, del pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática, de la participación como la forma necesaria de lograr, de garantizar el pleno desarrollo tanto individual como colectivo. La Constitución también identifica la planificación democrática y al presupuesto participativo a todos los niveles de la sociedad y a la autogestión, la cogestión, las cooperativas de todo tipo, como ejemplos de las formas de asociación guiada por los valores de la cooperación mutua y de la solidaridad. El presidente Chávez habló más profundamente de esta visión cuando en el año 2003 habló de la naturaleza de la economía social que basa su lógica en el ser humano, en el trabajo, es decir, en el trabajador o trabajadora y en la familia del trabajador o la trabajadora, es decir, en el ser humano. Este es el concepto de una economía que no está dominada por la idea del lucro económico y de los valores de cambio. Más bien destacó que la economía social genera fundamentalmente valores de uso. Su objetivo es la construcción del hombre nuevo, de la mujer nueva, de la sociedad nueva. Esta es una visión conocida, es el ideal que se encuentra en las grandes religiones, en las tradiciones humanistas, en las sociedades indígenas. La idea de una familia humana, de seres humanos asociados por la solidaridad y no por el interés. Por eso están ahora mismo que se va a generar una discusión y debate para rectificar lo que tenga que ser rectificado, por lo menos a lo interno del partido, a lo interno de lo que es la revisión incluso, que yo no diría revisión, porque aquí hay unos valores fundamentales que el comandante dejó plasmado en el libro rojo, valores que son intocables,
por ejemplo lo de la consecución del socialismo como vía de solución a los problemas económicos sociales, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, sino también de ir trascendiendo, de ir enterrando el capitalismo como modo de vida, como sistema político, y que nazca, que acudamos al parto del socialismo como sistema político y económico de vida. Bien, vamos a finalizar, porque a estos pensamientos de Karl Marx, con estos comentarios que lanzamos ahorita, yo quiero ahora decirle qué es lo que no debemos nosotros hacer y en qué no debemos caer. Hay un documental que es titulado El orden criminal del mundo. Nosotros vamos a poner una parte donde se habla específicamente sobre los amos del mundo, lo que es el capitalismo en su desarrollo más criminal, con comentarios de José Collado, que es un misionero en Nigeria, Jan Ziegler, relator de la ONU, Eduardo Galeano, escritor, y Ángelo Lerán, misionero en Etiopía. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. El Estado tal y como lo conocemos, el Estado nacional que surgió de la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la unificación de los distintos países europeos, es un Estado territorial. Es territorial. Sus leyes dejan de tener efecto más allá de las fronteras, así como su policía y su justicia. Su gran poder de legislar está limitado por el territorio. Sin embargo, los amos del mundo, los amos del capital financiero mundializado, son totalmente independientes de cualquier forma de territorio. Porque en el proceso de creación del mercado globalizado, de unificación del mundo bajo la ley del máximo beneficio, uno de los tipos del capital se ha independizado. Es el capital financiero, el capital virtual, el capital líquido, el capital móvil que se hace visible y toma cuerpo en las bolsas, y que domina al capital comercial, al capital industrial, al capital social en todas sus formas. En la bolsa, cuando cierra Tokio, abren las de Frankfurt, Madrid, París y Londres. Y cuando las bolsas europeas cierran, toman el relevo las de Nueva York y de Chicago. Por lo tanto, el capital financiero recorre el planeta las 24 horas del día con una única finalidad: el beneficio máximo. En Estados Unidos vemos que los mismos ejecutivos que son de las mesas de directores del grupo Citibank, que son la Chevron, que es la Monsanto, que pertenece a ese mismo grupo, que es la General Dynamics, que es la de Roosevelt, que es la Halliburton, que es la del vicepresidente Cheney, es decir, los mismos que han sido presidentes, gerentes o miembros de las mesas de directores son hoy el staff del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ya no podemos hablar de un gobierno en la sombra de estos grupos, sino podemos decir que mediante el gobierno de Estados Unidos estos grupos han empezado a ejercer directamente el poder, y que los que sí son entes meramente subordinados son la mayoría de los gobiernos del mundo, que dependen de ellos. La globalización es una inmensa mentira. Los amos del gran capital, que dirigen el mecanismo de la globalización, dicen: vamos a crear una economía unificada por todo el mundo y así todos podrán disfrutar de las riquezas, de los progresos científicos, de los progresos del comercio, de los progresos de la libertad. Lo que sucede en realidad, si observamos la economía, es que existe una economía de archipiélagos que la globalización ha creado. Existen algunos islotes extremadamente ricos, extremadamente poderosos, y continentes enteros que desaparecen en la oscuridad. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, 3 organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos
y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial. La política del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial yo no la veo clara por ningún sitio porque no se ven los beneficios. Yo aquí en 30 y tantos años pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, ¿no?, de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El Fondo Monetario lo manejan 5 países y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, como el mercado mundial unificado como instancia única, con esa mano invisible que decide quién muere y quién vive en este planeta, es en realidad un killer capitalismus, un término alemán que los economistas marxistas alemanes inventaron. El capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el hambre. Todos los días en este planeta, según la FAO, 100.000 personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. Y el año pasado también, 856 millones de personas, una de cada 6, ha permanecido malnutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide de mártires aumenta. Y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales, con 2.700 calorías por día para un adulto normal, a 12.000 millones de seres humanos. Y somos 6.000 millones. Es decir, a casi el doble de la población actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna. Il n'y a aucune fatalité. Esta gente no está sufriendo de la hambruna actual. Están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación ya ni comen. Esto clama al cielo. Más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente, clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto, con los apelativos que quiera, que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños. Esto no va a ayudar nada allí y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta
esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo. La inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. Los derechos democráticos van a morir. Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día es una tercermundialización sucesiva. Los contratos colectivos de trabajo desaparecen. El estatuto del trabajador desaparece. El trabajo se convierte en una mercancía como cualquier otra. El hombre se convierte en una mercancía como cualquier otra. Y allí donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. En otras palabras, se da una deslocalización permanente. Y el miedo a la deslocalización hace que el trabajador europeo o la trabajadora europea tengan miedo, se angustien por la posibilidad de perder su trabajo. En la Unión Europea, que es la potencia económica más fuerte que el mundo haya conocido, con 400 millones de trabajadores y de consumidores de muy alto nivel en sus 25 países, hoy en día hay 19 millones de parados permanentes, con una probabilidad muy alta de no encontrar trabajo, que están excluidos. Así, para no caer en la marginalidad, prácticamente todos los trabajadores, desde el director general hasta el conserje, interiorizan el miedo, se someten voluntariamente, ya que no tienen garantías sociales. El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario.
El año pasado, las 500 sociedades multinacionales mayores del mundo, las 500 más grandes, controlaron el 52% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas en mercancías, capital, patentes, servicios producidos en el planeta. Un monopolio. Un poder como no había existido antes en el mundo. Y los hombres que forman parte de esa oligarquía transcontinental actúan exclusivamente según los principios de maximalización del beneficio. Lo que hay que romper es esta violencia estructural. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado. Y los que pagan los gastos son los pueblos. Gritemos con brío. Muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! La ley despegando, la virtud y honor. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! Unida con lazos, que el cielo formó, la América toda existe nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo
de yugo lanzó. ¡Viva Venezuela! Prepárense. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Vamos vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo. Quieren dormir con billetes, su discurso es mentira, tira, mantente firme, mi gente. Bien, continuamos. Vamos a terminar de leer algo de esto de Michael Lebowitz, El socialismo no cae del cielo, un nuevo comienzo. Y dice así: desde luego esta es una visión que rechaza la lógica malsana del capital y la idea de que el criterio a utilizar para juzgar lo que es bueno es el de la rentabilidad. Rechaza que la gente se vincule a través del intercambio de mercancías, que el criterio para satisfacer las necesidades de otra gente sea pensar si eso nos beneficia como individuos o grupos de individuos. Es una visión que Mésaros plantea muy claramente cuando, partiendo de Marx, habla de una sociedad donde no se intercambia mercancía, sino las actividades en función de las necesidades comunales y los propósitos comunales. Y esta visión fue adoptada por el presidente Chávez cuando en el año 2005 dijo: tenemos que crear un sistema comunal de producción y consumo, un sistema nuevo. Insistió en que tenemos que construir este sistema de producción y consumo, contribuir a construirlo desde las bases populares con la participación de las comunidades a través de las organizaciones comunales, las cooperativas, la autogestión y otras tantas maneras de crear este sistema. Pero ¿cómo avanzar más allá de esa visión para crear este sistema nuevo? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Mésaros subraya que en esta dialéctica compleja de producción, distribución, consumo, ninguna parte puede actuar por su cuenta. Es necesario reestructurar radicalmente el conjunto de estas relaciones si pensamos que el socialismo, como el capitalismo, es una estructura de la sociedad en la cual todas las relaciones existen simultáneamente y se apoyan unas a otras. ¿Cómo se puede construir este sistema nuevo? ¿Cómo se pueden hacer cambios verdaderos si hay que cambiar todas las relaciones y todas no se pueden cambiar simultáneamente? Esto deberá hacerse de la misma manera en que se desarrolló el capitalismo. El capitalismo se desarrolló mediante un proceso en que fue subordinando todos los elementos de la sociedad en sí mismo y creando los órganos que aún le hacían falta. La nueva sociedad socialista debe desarrollarse similarmente mediante un proceso de subordinación de todos los elementos del capitalismo y la lógica del capital, y mediante un proceso de inserción en su lugar de una lógica centrada en los seres humanos. Repito esto, que es muy importante. Dice, debe desarrollarse similarmente mediante un proceso de subordinación de todos los elementos del capitalismo y de la lógica del capital, y mediante un proceso de inserción en su lugar de una lógica centrada en los seres humanos. Procede reuniendo los elementos de una nueva dialéctica de producción, distribución, consumo. ¿Cuáles son estos elementos? En el centro de esta combinación nueva hay tres características. A, la propiedad social de los medios de producción, que es la base para B, la producción social organizada por los trabajadores, para C, satisfacer las necesidades de los fines comunales. Repito, A, la propiedad social de los medios de producción, que es la base para la producción social organizada por los trabajadores para satisfacer las necesidades de los fines comunales. Una de las cosas que Chávez nos trajo a nosotros, y mañana vamos a seguir leyendo este libro que está bien interesante. Una de las cosas que Chávez trajo o innovó
desde el momento en que llega al poder es acudir al poder constituyente. Y el poder constituyente es el pueblo. Mesaro lo decía, que la participación, la mayor participación del pueblo es la que define una política hacia el socialismo. Es decir, mandar desde abajo y desde arriba mandar obedeciendo al pueblo. Eso lo decía Chávez incluso. Chávez trajo lo que, o sea, recordemos que esta era, en la Cuarta República, una estructura política representativa, en donde te elegían a un diputado cada X tiempo, cada 5 años, lo elegían y el diputado se olvidaba del pueblo, porque era supuestamente el representante, por ejemplo, del estado Cojedes. Había senadores, diputados, unos representantes por estado, otros representantes por estado, por municipios. Entonces te elegían, a veces hasta ni conocías el nombre de la persona que estaba eligiendo, y esa persona representaba al pueblo que había votado con las tarjeticas. Iba y no representaba al pueblo, representaba era a la oligarquía local, o en su defecto legitimaba a la oligarquía a través de decisiones dentro de lo que era el antiguo Congreso, beneficiando a quienes las leyes allí se repartieron comisiones y se repartieron leyes a diestra y siniestra para atacar justo lo que el pueblo no quería. Pero esa era la sociedad representativa, hasta que vino Chávez y convocó al pueblo a una constituyente. Vean ustedes. Innovó, saltó encima y dijo, señores, el pueblo tiene que decidir. Convocó al pueblo, lo que jamás había pasado. Y entre otras cosas, lo que se refleja en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y creo que es lo más importante, es su protagonismo, el protagonismo de ese pueblo, constituyente en la calle. Una sociedad que, por cierto, los Estados Unidos ahorita han considerado que ya ni siquiera es el socialismo su enemigo, sino la democracia protagónica y participativa y protagónica. La convirtieron en su enemigo. ¿Y por qué la convierten en enemigo? Porque el ser, o sea, el sujeto que es el pueblo, es el que toma el poder. Bueno, eso es en esencia, como debería ser, porque eso está plasmado en la Constitución. Por eso Chávez acude al pueblo y por primera vez pasa por encima de todas las vías estructuras políticas, acudiendo al pueblo. Cuando se habla por allí de una constituyente, fíjense, por ejemplo, la constituyente obrera, o la constituyente de la constituyente obrera. ¿Les parece malo que se haga una constituyente obrera en donde se le dé responsabilidad a todos los obreros para autogestionarse y incluso para entendiéndose siempre dentro de un sistema socialista, que no se convierta la lucha del obrero, la lucha del campesino, la lucha del que está en la calle, que no se convierta en una lucha reivindicativa que al final la inflación o las medidas económicas en torno a la sociedad capitalista terminan afectando el salario. Entonces que se haga un debate y discusión dentro del marco de lo que es una sociedad socialista. Así nosotros iremos enterrando, como dice aquí, un proceso, iremos enterrando el sistema capitalista. Entonces hoy hablamos de varias cosas que es bueno que las tomemos en cuenta. Recordábamos, por cierto, y se me pasó por alto, unas declaraciones. Ayer estábamos hablando de Mercosur, en el programa de anteayer, sí, estamos ya a miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. El programa del lunes, hablábamos de Mercosur y del peligro, de la alerta que tira Luis Brito García sobre Mercosur. Ayer hubo unas declaraciones bien interesantes de Pepe Mujica, el viejo Tupamaro, presidente de Uruguay, alertando sobre las debilidades de Mercosur. Para que tú veas. Y lo dice el presidente de Uruguay, Pepe Mujica,
dice está herida de muerte o malherida está Mercosur. Porque es que siempre que nosotros, el mercado de los países que llaman subdesarrollados, a mí no me gusta decirle subdesarrollados, porque son en realidad somos los países que le damos la materia prima a los sinvergüenzas que se quedan con todo. El tema es que ir a una competencia con el mercado en ese sector de lo que llaman los países desarrollados, nosotros vamos en pérdida. Y Pepe Mujica está anunciando sobre eso. O sea, nosotros no podemos seguir construyendo el sistema socialista. No lo podemos seguir construyendo sobre lo que decía Ernesto Che Guevara, sobre las armas melladas del capitalismo. Sería una torpeza. Hay que acudir a nuestras raíces, a nuestra cultura, incluso fortalecer organizaciones como la CELAC, como Petrocaribe, como el ALBA, y a Mercosur, como dice Pepe Mujica, hay que irle cambiando las reglas. Hay que cambiarle las reglas, lo dijo Pepe Mujica. Muy buena la opinión de Pepe. Bien, hablábamos de eso y hablábamos del pensamiento de Carlos Marx. Esto todo para que se vaya, recordemos que en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se van a debatir todo, se va a debatir en el área internacional, área económica, social, se va a debatir todo esto. Y creo, tengo entendido, el mismo presidente Nicolás Maduro lo dijo, se va a aperturar ese debate a toda la militancia. Hay una cosa que sí nos expresaron hoy, camaradas, hay unas cosas que sí es bueno que alertemos. Por ejemplo, que al final se estén nombrando delegados a dedo dentro de las discusiones y debates. Se supone que cuando se abran las mesas de debate en cuanto a la discusión ideológica dentro del partido, de su programa, de su estructura, no termine todo un debate de las bases, termine, digamos, cercenado o castrado por el nombramiento selectivo de delegados que no tengan afinidad con lo que se está debatiendo en las bases. Recordemos que estamos en un tiempo en donde el mismo presidente Nicolás llama a una renovación. Y esa renovación tiene que ver con la renovación que se origina en el debate abajo. Eso es lo que a nosotros no solamente nos legitima como revolución, sino que nosotros hacemos lo que hizo el comandante Chávez, que confió en ir hacia el pueblo, confió en esa constituyente, confió en el pueblo para hacer el debate. Esto es bueno que nosotros lo veamos. Ya por ahí hay preocupaciones con respecto a eso, ese nombramiento de delegados y todo. Ya tenemos una directiva, pero esa directiva, si se está abriendo plenamente, tal cual como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, se está abriendo hacia el debate en las bases, cuando se vaya a estructurar por lo menos lo que son las comisiones y delegados que van a llevar los resultados de ese debate, sean elegidos igualmente o sean electos igualmente por esa base, porque tienen todo el derecho, pues. Bien, estuvimos transmitiendo a través de Macunay Macarviña 104.9 FM para la Gran Caracas, para Miranda y Vargas, y a través de noticiasmk.com y la hojilla mk.com. También a través de nuestras emisoras en Bailadores de Estado Mérida Agrícola 95.9 FM, en Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM, en El Tigre, Estado Anzoátegui y Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM, en el municipio Simón Plana del Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM, en Los Teques, Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM, en Maturín, Estado Managas, Conexión 91.9 FM, en el Valle, en Caracas, Radio Alí Primera 95.5 FM, en Sarría, Caracas, Radio Negro Primero 101.1 FM, en el Estado Portuguesa, Portugueseña 97.1 FM y
la televisora Canal 3 Portugueseña. En la península de Macanao, Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM. En Chichiriviche, Estado Falcón, Ideas al Aire 90.5 FM y por radiocacique.com por internet. Mañana nos vemos. Chao, pues. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.